Hola, soy Paola Barato, médica veterinaria, especialista en acuicultura y doctora en biotecnología, y hoy quiero compartir con ustedes cómo ha sido parte de la construcción de mi proyecto de vida como empresaria científica. Vamos a hablar de glicoinhibidores de adherencia bacteriana. Esto en términos generales, ¿qué es? Azúcares que inhiben la adherencia de la bacteria a las células, impidiendo así que se desarrolle la enfermedad. Por eso he llamado a esta conferencia una dulce atracción, porque como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, las bacterias sienten una afinidad especial por estos azúcares y nosotros aprovechamos ese mecanismo para inhibir esa interacción y evitar que se suceda la enfermedad. Para iniciar entonces, los virus, las bacterias, las células eucariotas, tienen una gran diversidad de azúcares disponibles en su superficie para diferentes funciones, tanto de su metabolismo, de su funcionamiento normal, como en este caso para hacer la interacción al inicio de la infección. Para ser honestos, cuando yo inicié mi trabajo de doctorado, realmente no creí que fuéramos a llegar a encontrar una vía específica o una interacción específica que pudiéramos bloquear para evitar la infección, porque este mundo es muy complejo, tiene demasiadas interacciones. Entonces, lo que hice fue resolver rápidamente los requisitos que requería el programa doctoral para obtener el título y luego poder concentrarme de lleno en este mundo apasionante para poder, pues, saber a dónde podíamos llegar con la información. Pues así las cosas, nuestra pregunta de investigación fue, ¿cómo hacemos para entender esa interacción entre bacteria y célula y cómo la bloqueamos para que no haya enfermedad? Iniciamos estudiando la glicobiología de las bacterias. La glicobiología, pues la biología de los azúcares. Y las bacterias utilizan los azúcares para diferentes funciones. Una, pues claramente como una fuente de energía para la proliferación, la reproducción. Otra, como una fuente de metabolitos dentro de sus funciones fisiológicas. Y otra es que a través de proteínas que están en la superficie de las bacterias, hagan interacción con azúcares de la superficie de las células del huésped y se genere ese primer paso de adherencia. De la misma forma, desde el huésped, llámese mamífero, ave, pez, insecto, en fin, las células eucariotas, en la membrana celular existen varias moléculas que hacen interacción entre proteínas y azúcares y que conforman moléculas que ayudan o que permiten o la interacción bacteriana o también algunas funciones de estas células. Parte de estas moléculas son los proteoglicanos, las glicoproteínas, algunas de ellas adheridas a la membrana, otras libres solubles, como aquellas que forman el moco del tracto respiratorio o el moco del tracto gastrointestinal, y otras que se reservan al interior de las células para cumplir funciones de interacción celular. Ya desde el punto de vista de la infección, pues esta interacción puede suceder a través de lectinas, es decir, proteínas que tienen afinidad por los carbohidratos, que pueden estar en la superficie de la bacteria e interactuar con los carbohidratos de la superficie de las células del hospedero. En este caso, esquematizado como si fuese una célula del intestino con sus microvellosidades. Esta interacción entonces lleva al primer paso de adherencia. Esta interacción puede suceder también, digamos, en la vía contraria, es decir, que el azúcar esté sobre la bacteria y que la lectina esté sobre la superficie del epitelio y también suceda la adherencia. Una vez que la bacteria se adhiere, ya puede invadir y empezar la infección. Entonces, teniendo claro que estas moléculas, azúcares, carbohidratos y lectinas mediaban esa interacción, empezamos a utilizar un modelo de infección en peces para poder descubrir la vía metabólica y glicobiológica de la patobiología de la enfermedad. Entonces, les voy a hablar sobre el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es una bacteria, la llamamos un coco por su forma redondeada, que forma cadenas, como se ve en esta figura, esta microfotografía. Es un coco gram positivo y es el único miembro del grupo B de los estreptococos. Y aquí un dato interesante. Esta clasificación de los estreptococos por grupos y por serotipos capsulares fue desarrollada desde 1933 por la doctora Rebecca Lansfield, toda una pionera desde su época como mujer científica, y esa clasificación hoy en día sigue vigente. El Streptococcus agalactiae afecta
no solo a los peces, sino también a un amplio rango de hospederos, entre ellos los humanos. En los neonatos causa una enfermedad que llamamos de inicio temprano durante la primera semana de vida, con una neumonía severa que puede llevar a la muerte, y otra de inicio tardío, usualmente durante el primer mes de vida, con bacteremia, septicemia, meningitis y también la muerte. Lo que sabemos hasta el momento es que el estreptococo coloniza el canal del parto y cuando el bebé nace, se infecta y desarrolla la enfermedad. Por eso hoy en día a las mujeres que están en gestación se les hace una evaluación microbiológica del canal del parto y si tienen Streptococcus agalactiae se hace un tratamiento antes para evitar la infección del bebé. También afecta a mujeres embarazadas y adultos principalmente inmunocomprometidos. Otra especie en la que el Streptococcus causa enfermedad es en la tilapia. La tilapia es la segunda especie de peces más producida en el mundo. Varias especies de Streptococcus pueden causar estreptococosis, pero el Streptococcus agalactiae es el más común. Y desde el punto de vista industrial tiene un impacto muy importante porque infecta animales al final del ciclo de producción, cuando ya se ha hecho toda la inversión, con unas mortalidades muy severas y como vemos en esta fotografía, afecta mucho el ojo, el encéfalo y el corazón también. Esta enfermedad es la más importante, la enfermedad bacteriana más importante de la industria de la tilapia en el mundo. En Colombia, la industria de la tilapia es un sector que exporta a los principales mercados internacionales, a Europa y a Estados Unidos. Tenemos unos sistemas de calidad de alto nivel. Esta es una foto en la represa de Betania en el Huila de los sistemas de producción en jaulones y en estanques de la tilapia. Y es una industria de la que particularmente como colombiana me siento muy orgullosa. Los estreptococcus que infectan a las tilapias en nuestro país no infectan a los humanos, lo cual hace que los productos que nosotros sacamos son inocuos, son completamente seguros para el consumo humano y eso también nos genera una competencia importante en relación con el mercado mundial. ¿Y cuál es la razón? En este esquema vemos la estructura del genoma, quiero representar aquí en esta línea de arriba la estructura del genoma de los Streptococcus agalactiae que infectan humanos y la última que infectan bovinos, y en el centro el Streptococcus agalactiae que infecta peces. Lo primero que llama la atención es que el que afecta a los peces es más pequeñito, tiene menos nucleótidos, y la razón de esto es que liberó un poco de material genético que no necesitaba para adaptarse al ambiente acuático y dentro de esa liberación de material genético eliminó unas proteínas de superficie que son las que le permiten a los Streptococcus agalactiae de los humanos adherirse a las células de los humanos. Entonces, si las de los peces no tienen estas proteínas, ¿cuáles serían esas moléculas que estarían mediando la adherencia en el caso de los peces? Por eso iniciamos a estudiar desde el punto de vista de los azúcares, de la glicobiología, esas adhesinas y también en la superficie del intestino de los peces, azúcares que también pudieran hacer esa interacción para posteriormente proponer una terapia glicobiológica antiadhesiva. Para eso usamos un modelo natural. En nuestro país y en Latinoamérica producimos, se llama en policultivo, tilapias, la tilapia la misma mojarra, con cachamas. La cachama es un pez nativo de la cuenca del Orinoco. Se producen en conjunto y en un mismo estanque puede haber tilapias muy enfermas de estreptococosis y las cachamas conviven con ellas y nunca les da la enfermedad. Por lo tanto, era un modelo natural perfecto para poder estudiar esas diferencias. Lo que hicimos primero fue evaluar qué tipo de azúcares había en la superficie del intestino de estos peces. Entonces, aquí vemos una fotografía del intestino y de tilapias sanas, de cachamas sanas y de tilapias con estreptococosis. Y al estudiarlo con diferentes tipos de lectinas encontramos tres patrones. El primero, que es el que presento acá, es el de la presencia de unos azúcares principalmente asociados a galactosa en la superficie del epitelio del intestino de las tilapias con estreptococosis que no se vio en las cachamas sanas ni en las tilapias sanas. El segundo patrón era una abundante presencia de otros azúcares en tilapias sanas, en tilapias con estreptococosis, pero que no estaban presentes en las cachamas sanas. Y un tercer patrón que corresponde a los azúcares que son más abundantes en la naturaleza
que se encontró pues en los tres grupos experimentales, tilapias sanas, cachamas sanas y tilapias con estreptococosis. Con esta información, entonces luego in vitro, tomamos fragmentos del intestino de la tilapia, de tilapias sanas, los expusimos entonces a diferentes concentraciones y diferentes tiempos de estos azúcares y luego hicimos la infección con el estreptococo. Entonces, como vemos en esta fotografía, está el epitelio intestinal y esto que se ve como una nubecita café corresponde a las bacterias, a los estreptos que están aquí completamente adheridos a la superficie del intestino. Cuando usamos particularmente una lectina y 3 azúcares, lo que encontramos es que, como se ve en esta foto, las bacterias quedaron aglutinadas en la luz del intestino, no en contacto directo con el epitelio, aquí se ve el espacio claramente, y entonces no causaban la adherencia. Esto mismo lo probamos in vivo y efectivamente, al usar estos azúcares suministrados vía gastrointestinal, se redujo la presentación de la enfermedad. Con esa información glicobiológica, entonces fuimos a ver en el genoma qué podía explicar el hecho de que la bacteria usara y le gustara tanto este azúcar, la galactosa. Y encontramos que en ese cambio que hizo de liberar material genético que no le servía para el ambiente acuático, introdujo un material que sí, unos genes que sí le permitían mejorar el metabolismo y hacer uso de la galactosa, como el que veíamos que estaba en la superficie del epitelio intestinal de las tilapias que se infectaban. Entonces encontramos la explicación genómica y glicobiológica a esa interacción. Por eso es que decimos que las bacterias, en este caso el Streptococcus agalactiae, tiene una dulce atracción, le encantan los azúcares, los dulces que tienen galactosa, los utiliza como receptores. Y cuando los usamos para bloquear la adherencia, efectivamente evitamos que la bacteria invadiera al pez y causara enfermedad. Cuando se usaron los azúcares, las bacterias quedaban aglutinadas en la luz, no podían ingresar. Y cuando usamos las lectinas, ocupaban los espacios que debían ocupar las bacterias y las bacterias nuevamente quedaban en la luz y evitábamos así la adherencia y la invasión. Ya después, por los mecanismos de moco, el peristaltismo intestinal y demás, pues las bacterias podían ser liberadas y en un equilibrio, en una relación equilibrada entre el microorganismo y el hospedero, pues lográbamos evitar que sucediera la infección. Este mecanismo se llama el mecanismo del ELUA, el mecanismo que hace útil metabólicamente la galactosa, y es compartido por otros estreptococos que afectan a peces, algunos estreptococos como el suis que afecta a porcinos y algunos estreptococos como el canis que afecta a caninos, es decir que la información es útil también para otras especies. Esto significó el descubrimiento de un nuevo mecanismo para evitar infecciones bacterianas y una alternativa eficiente al uso de los antibióticos, lo cual es un problema al que nos enfrentamos en estos momentos. Tiene unos amplios usos biotecnológicos como aditivo nutricional para inhibir la adherencia bacteriana, en este caso en el intestino de los peces, como un mecanismo para el tratamiento de aguas, porque si en los sistemas de filtración ponemos estos azúcares y lectinas y se logra la adherencia a las bacterias, reducimos su concentración en el agua que se está filtrando, como un método diagnóstico, porque al funcionalizar, es decir, al poner estos azúcares o lectinas sobre nanosensores o producirlos como glicopéptidos, se podrían utilizar para censar y detectar rápidamente las bacterias en diferentes ambientes. Por eso nos otorgó la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia esta patente de glicoinhibidores de adherencia de Streptococcus en peces y continuamos el trabajo con el registro para la obtención de la patente en Brasil y en China. Por supuesto, esto ha generado diversa productividad científica caracterizada con publicaciones y también presentaciones en diversos congresos, y no podíamos dejar la información ahí. Entonces, a través de mi empresa, Corpaved, que es una empresa de base científica y tecnológica, que surgió de hecho de un grupo de investigación de la Universidad Nacional dirigida por el doctor Carlos Iregui, le empezamos a trabajar para poder continuar haciendo el uso de esta información en cooperación con la Universidad Nacional desde el punto de vista del desarrollo comercial de esta patente y con el apoyo desde el punto de vista administrativo y de emprendimiento de base científica con la Universidad de los Andes, para que hoy en día tengamos convenios con la industria como Italcol para desarrollar dietas funcionales que inhiban la adherencia de la bacteria a los peces y así podamos controlar esta enfermedad que es tan importante en la industria.
pero además esto nos ha merecido un reconocimiento internacional muy importante. La FAO ya me ha invitado en 2 ocasiones como experta internacional a un encuentro regional sobre resistencia antimicrobiana en Lima, en Perú, y como experta mundial sobre Streptococcus agalactiae para poder analizar desde el punto de vista de una salud, es decir, salud humana, salud animal y salud ambiental, y evitar que emergentes o cepas emergentes de este estreptococo generen enfermedades graves en los humanos y también en la industria acuícola mundial. Así que estamos aportando a las políticas públicas de salud en el ámbito mundial. Para finalizar, pues tenemos que aprender de las bacterias. Hacen uso de los recursos que están disponibles, en este caso de los azúcares, para poder adaptarse, para poder adherirse y generar infección. Y nosotros entonces también hicimos uso de ese conocimiento para bloquear esa interacción y evitar la enfermedad. Y para que esto se convirtiera pues en un apoyo al desarrollo del emprendimiento de base científica, se requiere un entorno cultural, científico y económico en nuestro país que facilite que esta investigación tenga la competencia mundial y le aporte pues al conocimiento científico. No quiero terminar sin darle los agradecimientos a todas las instituciones y personas que en lo largo de este camino nos han apoyado y han permitido pues que en este momento estemos en este punto de la investigación. Quiero agradecerle su atención y estaré muy atenta a sus preguntas.